Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un cuarto día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes lo que el Señor tiene para el día de hoy. Antes de poder comenzar, quisiéramos invitarte, donde estás, puedas acompañarnos en la oración. Vamos a comunicarnos con el Creador y que Él sea quien dirija todo este estudio para el día de hoy. Vamos a comenzar. Ahí donde estás, te invitamos a orar. Padre amado que está en los cielos, en esta mañana necesitamos de su poder, necesitamos de su representante, el Espíritu Santo, haga la obra que corresponda en cada corazón. Ayúdenos a discernir esta porción de la palabra y que encontremos el significado de esta vida y así poder compartir con aquella gente que lo necesita. Gracias, querido Padre, por ese amor que tiene, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y a darnos la seguridad de la salvación. Quisiéramos que en este día usted se haga presente. Le pedimos estos favores porque confiamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, mis hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, les queremos dar una cordial bienvenida. Vamos a comenzar este estudio. El título para el día de hoy, Santificación, idoneidad para el cielo. El título para el día de hoy es Santificación, idoneidad para el cielo. Vamos a una primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre la perfección del carácter? Mateo 5, 46, 48 y también Primera de Tesalonicenses 5, 23. Vamos con el primer libro, el libro de Mateo, el verso 46 al 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una recomendación muy interesante para esta mañana. Hacer lo que el Señor Jesús hace, o actuar como Cristo hubiese actuado en esta tierra. Él dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección del cielo debe quedar impregnada en nosotros. Y esa perfección debe alcanzar la obra de éxito en esta tierra. Tenemos también el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice la palabra a través del apóstol en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol enfatiza la santificación completa en lo que se refiere en las tres áreas de la salud, el espíritu, alma y cuerpo. Podríamos llamar una persona integral, una persona capacitada y santificada en las tres áreas de la salud. La santificación completa, la santificación de todos los días. La santificación no requiere de un día. La santificación requiere hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Tú que estás escuchando, en esta mañana necesitamos la santificación de todos los días. El día de ayer hablábamos acerca de la justificación y el perdón, o la justificación que como simbolismo podríamos decir que la santificación como sinónimo tiene el perdón. Hoy día vamos a hablar acerca de la santificación. Entonces el apóstol Pablo dice
que la santificación debe ser completa en espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver lo que dice el testimonio para esta mañana, que se encuentra en Mensaje para Jóvenes, en la página 32. Aquel a quien la verdad santifica, tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. Miren qué interesante declaración. Aquel que tenga la santificación completa seguirá las pisadas, dice, de Cristo, hasta que la gracia dé lugar en esta época, dé lugar a la gloria. La justicia por la cual somos justificados es imputada. Veíamos el día de ayer la justificación o la justicia por la fe, y hoy nos encontramos con la justicia impartida. La justicia impartida, que sería la santificación diaria. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Ya la primera podríamos comprender, que es nuestro derecho al cielo, ¿de acuerdo? Y la segunda es la idoneidad para el cielo, la que ya nos va a llevar directamente. Por eso que la santificación es importante de todos los días. Tenemos también los Hechos de los Apóstoles. En la página 447 dice: la verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios. Si nosotros podemos analizar y podemos escudriñar lo que dice la palabra de Dios, encontramos que la verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio. Cuando tomamos en cuenta la justificación por la fe y lo ejercitamos así como un atleta ejercita para tener o llegar a tener músculos, entonces la santificación también es una consecuencia del desarrollo del principio del amor de Dios, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Es una relación de dos personas. Es una relación de dos. El hombre le busca al Señor y el Señor, como consecuencia, le regala su bendición. Una relación de dos y un desarrollo en todo lo que se refiere a su bendita palabra. Un desarrollo de su carácter en la vida del hombre. Dice la vida de aquel cuyo corazón habita Cristo revela una piedad práctica. Miren qué interesante. Después que hayas aceptado a Cristo, lo que viene a través de la fe son las obras. Entonces es una vida práctica. La vida de aquel en cuyo corazón habita Cristo revela una piedad práctica. El carácter será purificado, elevado, ennoblecido y glorificado. Una doctrina pura acompañada o acompañará las obras de justicia y los preceptos celestiales a las costumbres santas. El apóstol Santiago habla acerca de la fe y las obras. La fe, podríamos decir, el desarrollo de todo lo que se refiere al estudio de la palabra. Y las obras, el resultado de la fe, el fruto de la fe. Dice también, Mensajes Selectos, tomo 1, página 462, 463. Mediante la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a comprender quién hace la obra y quién es el que nos provee la santificación. Mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo, pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. Interesante lo que hace el representante de Cristo. Actúa sobre él y la justicia de Cristo está sobre él. Sin esto, ningún alma tendrá derecho al cielo. Escuchen lo que dice el testimonio, queridos hermanos,
y lo que dice la Biblia también. La Biblia es la lámpara, la que nos alumbra. Pero el testimonio nos aclara y dice que sin esto ningún alma tendrá derecho al cielo. Si no conoce este plan, si no llega a realizarlo en su vida este plan, ningún alma tendrá derecho al cielo. No disfrutaríamos del cielo a menos que estuviéramos calificados para su santa atmósfera por la influencia del Espíritu de la justicia de Cristo. Qué interesante es lo que dice, queridos hermanos, que no estaríamos calificados para su santa atmósfera por la influencia del Espíritu. El Espíritu influye la justicia de Cristo, y eso se hace realidad en nosotros para ser aceptados o reconocidos como hijos de Dios. Una obra magnífica. El Padre es el que da el veredicto. El Padre es el que da una condena. El Hijo es el que intercede. El Hijo es el que hace la obra de intercesión. Y el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Una obra celestial que se encuentra repartida en tres partes, no en tres seres como lo menciona la Trinidad, sino repartida en tres aspectos. Estamos con el Padre y el Hijo. El representante, que es el mismo Cristo, está haciendo la obra de santificación. Dice la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre la perfección del carácter? Vamos a poner la respuesta. Entonces, dice que debemos ser santificados por completo, espíritu, alma y cuerpo. La respuesta, que debemos santificarnos por completo, espíritu, alma y cuerpo. Si llegamos a estar santificados por completo, ya estamos en la idoneidad para el cielo. Vamos a una segunda pregunta. Y dice, ¿cuál es el consejo divino para tocar a nuestros caracteres y cómo debemos alcanzar sus requisitos? Vamos a buscar Primera de Pedro 1:15. El libro de Primera de Pedro 1:15. Y dice la palabra, Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol menciona, así como Cristo fue santo, nosotros también deberíamos ser santos y seguir ese ejemplo de santidad. ¿Sí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a leer también el verso 16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? El verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor está indicando lo que debería hacer su pueblo, buscar esa santidad, pero antes de esa santidad tiene que pasar por la justicia imputada o la justificación por la fe o la justicia por la fe. La persona debe entender ese paso, ese primer paso, la justicia por la fe, y el segundo paso, la justicia impartida, la justicia que se alcanza ya en lo que se refiere a la santificación. Romanos capítulo 13, verso 14. El libro de Romanos, el capítulo 13 y el verso 14. Dice lo siguiente, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probáis los deseos de la carne. Dice la palabra, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Deberíamos vestirnos, dice, del Señor Jesucristo, de esa vestidura, de esa santificación
que lo provee a través de su justicia. Una santificación completa. Entonces la pregunta que podríamos hacernos, aparte de las preguntas que tenemos, una pregunta personal: ¿el hombre puede ser santo en la tierra? Y la respuesta de la Biblia nos dice que sí. En nuestra atmósfera donde nosotros vivimos, en nuestra vida cotidiana, diaria que tenemos, podemos ser santos como Cristo lo fue. Pero no por nuestra obra, sino por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Se puede llegar a esa santidad. Puede ser santo uno si lo requiere con la ayuda celestial. El poder divino y el poder humano, los dos pueden actuar para llevar una vida santa. El Ministerio de Curación, página 403, dice: necesitamos de continuo una nueva revelación de Cristo, una experiencia diaria que se armonice con sus enseñanzas. Altos y santos resultados están a nuestro alcance. El propósito de Dios es que progresamos siempre en conocimiento y virtud. Interesante, el propósito de Dios es que progresemos, miren, siempre en conocimiento y virtud. Necesitamos conocer cada día las cosas nuevas que Dios tiene preparado. Su ley es el eco de su propia voz. Se dirige a todos la invitación: sube más arriba, sé santo, cada vez más santo. Cada día podemos adelantar en la perfección del carácter cristiano. Interesante declaración del testimonio, que podemos subir más arriba y alcanzar la perfección. Entonces, es contrario a lo que dicen los modernos predicadores, que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Falso, porque el pecado debe decaer al punto que nosotros deberíamos encontrarnos en la atmósfera más santa y más pura en esta tierra, como lo fue con el Señor Jesucristo. No creamos a estos predicadores baratos que presentan una parte de la justificación o la santificación no alcanzando los méritos de Cristo. No creamos a esos predicadores de la prosperidad que no tienen que ver nada con la santificación que está presentando la palabra del Señor. Reflejemos a Jesús. El Matinal, página 95, dice: podemos guardar la ley solo apropiándonos de la justicia de Cristo. Es interesante esa parte, porque si no estás apropiado en la justicia de Cristo, no se puede guardar ningún tipo de ley. La ley santa, justa y buena. El hombre no cumple sus requisitos, pero a través de la justicia de Cristo el hombre cumple sus requisitos. Cristo dice: separados de mí nada podéis hacer. Cuando recibimos el don celestial, la justicia de Cristo, encontraremos que se ha provisto para nosotros la gracia de Cristo. Entonces dice, hermanos, y que los recursos humanos son impotentes. Jesús dijo: el Espíritu Santo el Señor Jesús dio el Espíritu Santo en medida abundante para las grandes emergencias. No dice que el Espíritu Santo había venido un poquito, sino abundantemente, para ayudarnos en nuestras debilidades, para darnos fuerte consolación, para iluminar nuestras mentes y para purificar y ennoblecer nuestros corazones. Qué interesante declaración. Tenemos como manantial del cielo el poder del Espíritu que ha venido a darnos esa bendición. Y nosotros podemos guardar la ley, siempre y cuando nos apropiemos de esa bendita justicia. Pero ¿cómo nos vamos a apropiar de esa bendita justicia si no comprendemos el significado de la justicia por la fe? ¿Cómo vamos a llegar a ser santos si no comprendemos la santificación que viene a través de esa justicia? ¿Y cómo vamos a llegar a ser santos si no buscamos al Señor cada día, que corresponde con la oración a través del estudio de la palabra? Entonces, queridos hermanos, necesitamos llegar a ese momento clave que es la santificación completa, como dice el apóstol, y llegar a tener la idoneidad para el cielo. En esta mañana hemos compartido la santificación completa que alcanzaría al hombre a ser idóneo para el cielo.
Dice la pregunta, ya para concluir, dice la pregunta, ¿cuál es el consejo divino para tocar a nuestros caracteres y cómo podemos alcanzar sus requisitos? Dice que deberíamos ser imitadores de Cristo. Vamos a poner la respuesta. Deberíamos ser imitadores de Cristo. ¿Y cómo podemos alcanzar sus requisitos? Vistiéndonos de toda justicia. Vistiéndonos de toda justicia. ¿Sí? Qué interesante el estudio para el día de hoy. Tú que estás escuchando este estudio, quisiéramos que lo puedas meditar y te ayude en toda tu carrera cristiana y seas un cristiano de éxito. Que el Señor pueda bendecirte en este día. Un abrazo a la distancia. Vamos a seguir estudiando. Ya este estudio estaremos dándole como desarrollo el séptimo día o el sábado en nuestras reuniones que vamos a tener en cada grupo, y bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en un próximo estudio.